queridos amigos de Asobat, nuevamente darles la bienvenida a nuestro simposio de diabetes e inmunidad. A continuación, presentaremos al doctor Ariel Ramírez con el tema inmunidad innata y diabetes. Seguidamente, el doctor Juan Saavedra con el tema vacunas y diabetes. A continuación, seguirá la doctora Verónica Torres del Uruguay con el tema impacto del COVID en la diabetes. ¿Aumentó la prevalencia de la enfermedad? La doctora Shirley Fernández con el tema investigación y prevención de la diabetes tipo 1. Y finalmente el doctor Franco Paverelli del Uruguay con el tema tecnología y diabetes. Finalmente, para concluir, tendremos preguntas y respuestas. Muchísimas gracias por darnos su atención. Es un gusto estar con ustedes hoy para hablar de inmunidad innata y diabetes. Agradezco a SOBAD por la invitación a participar en las 12ª Jornadas Latinoamericanas de Diabetes y el 15º Curso Internacional de Comorbilidades de los Pacientes con Diabetes y el segundo curso virtual. Soy el doctor Ariel Humberto Ramírez Rimaza, inmunólogo, alergólogo e internista. El enfoque clásico de la inmunidad y diabetes tiene que ver con la inmunidad adquirida, con destrucción de los islotes de Langerhans, las células beta, por linfocitos TCD8 y linfocitos B que producen anticuerpos antiinsulares y se inicia toda la respuesta inmune que destruye finalmente las células beta. No hay insulina y por tanto esto está más o menos establecido, ¿no? En este estudio, al bloquear la catepsina G, que reduce o bloquea en realidad la activación de linfocitos TCD4, se puede evidenciar que existe una disminución en el daño en las células beta pancreáticas en modelos inducidos hacia diabetes. Por tanto, se frena la enfermedad en cierta medida en relación a los controles. Por tanto, hay un papel importante, sí, de los linfocitos CD4 que son parte de la inmunidad. Pero la inmunidad innata parece ser el lugar, el punto donde inicia todo esto. Los macrófagos están involucrados en el desarrollo de diabetes tipo 1. El bloqueo de receptores de macrófagos también inhibe el desarrollo de diabetes tipo 1. Y en el páncreas se evidencia citocinas que producen los macrófagos como factor necrosis tumoral alfa, interleucina 1 beta, que promueven la apoptosis y la destrucción de células beta. La interleucina 12 que producen los macrófagos facilita la transformación de linfocitos citotóxicos. Y los reactantes de actividad finales del oxígeno conducen a apoptosis, destrucción y acelerada camino hacia la diabetes. Los mediadores de inflamación en las células beta pancreáticas están centrados en los macrófagos en realidad. Cuando existe un equilibrio y antiinflamación, los macrófagos están allá regulados, pero cuando existe una desregulación, aumenta la expresión de estos macrófagos y ocurre un desequilibrio en la glucosa y la homeostasis e inflamación en las células pancreáticas. El papel muy importante de modulación y el brazo que tiene que ver con la progresión hacia una diabetes tipo 1 se inicia con factores genéticos, epigenéticos y disregulación inmune. Además de alteraciones en la dieta, disbiosis, la microbiota intestinal y bacterias que generan alteraciones inflamatorias iniciales a nivel del páncreas. Esto lo que hace es expresión de moléculas de daño, ¿no? Patrones moleculares asociados a daño. Los macrófagos justamente son las células presentadoras de antígeno que presentan estas moléculas reactivas propias al sistema inmune innato adquirido y articulan toda la respuesta a través de los linfocitos CD4. Pero al mismo tiempo, la activación de monocitos macrófagos en el páncreas recluta neutrófilos del torrente sanguíneo. Estos neutrófilos activan redes de netosis que inician otros caminos de autoinmunidad en relación a la migración de otras células y la inflamación pancreática que puede ocurrir. Por tanto, el inicio de todo el daño autoinmune hacia el páncreas en la diabetes tipo 1 tiene que ver con macrófagos neutrófilos seguramente.
Este es un artículo interesante donde han transferido monocitos macrófagos M2, que son reguladores, en realidad, inmunoreguladores, en modelos con diabetes tipo 1. Lo que se puede ver es que el lugar donde migran estos linfocitos, estos monocitos es hacia el páncreas predominantemente, no a otros órganos. Por tanto, la inflamación por monocitos está en el páncreas. Y lo que se ha visto es que al hacer esto, regulan en realidad y frenan la enfermedad al inhibir la inflamación ocasionada por monocitos tipo 1. Por tanto, puede ser un lugar, un blanco novedoso, interesante para disminuir o frenar la destrucción que ocurre en la diabetes tipo 1. Lo que veíamos en las imágenes fluorescentes revelan que los macrófagos van hacia el páncreas porque está ya la inflamación y revela también la importancia de la inflamación causada por monocitos tipo 1. Los neutrófilos son otras células que interfieren en esto y el papel de iniciadores también es importante, como veíamos antes, y los neutrófilos activan la apoptosis también de células beta pancreáticas. Y pueden activar otras células, otros macrófagos, células presentadoras de antígenos, células plasmocitoides, e interactúan entre sí en tipo 1. El otro grupo de células de la inmunidad innata tiene que ver con los natural killer, que participan en varias etapas de la diabetes tipo 1, pero el número, el ingreso y la intensidad tiene que ver con la gravedad de la enfermedad. Y al inhibir los NK, también se puede ralentizar la progresión de la enfermedad tipo 1. El tango se baila de a dos, ¿no? Es un diálogo entre la inmunidad adaptativa innata en la diabetes tipo 1. Entonces, la parte central es la destrucción de las células beta pancreáticas, pero ¿dónde inicia esto? Macrófagos, interleucina 1, factor de necrosis tumoral, interferón que interactúa también con neutrófilos, neutrófilos que a través del interferón, células natural killer que producen granzinas y apoptosis. Entonces, la parte más grande e inicial tiene que ver con inmunidad innata. Finalmente, la presentación de antígenos por macrófagos a linfocitos CD4, CD8, CD17 que contribuyen finalmente a la inflamación, linfocitos B que producen anticuerpos y otras células, ¿no? Entonces, el inicio del daño en la diabetes tipo 1 tiene que ver con la inmunidad innata y el mantenimiento también de la misma. En la diabetes tipo 2, la inmunidad innata también tiene un papel importante y también iniciador. Estos macrófagos M1, que son los que causan inflamación y activación del factor de necrosis tumoral alfa, aumentan los monocitos y esto potencia los linfocitos T CD17, que aumenta la inflamación y aumenta también en retroactividad los monocitos tipo 1. Por tanto, el daño en la diabetes tipo 2, que se relaciona con obesidad, con inflamación, está también centrado, tiene un papel muy importante en el sistema inmune innato y el riesgo de infecciones está aumentado en pacientes diabéticos. Este estudio lo que ha mostrado es que pacientes diabéticos tipo 1, ¿no? Tenían disminución en la secreción de citocinas frente a cándida, estafilococo dorado y Mycobacterium tuberculosis, interferón, interleucina 17, interleucina 22, en relación a controles no diabéticos. Por tanto, al inicio existe una activación importante del sistema inmune innato, pero finalmente hay un deterioro de esto y la respuesta es menor y más lenta, por tanto, más de infecciones. La respuesta a infecciones en diabéticos en relación a neutrófilos, ¿no? Los neutrófilos, al inicio que también están muy activos, concluyen con una disrupción y disminución de la actividad por productos avanzados de la glucosilación. Esto tiene que ver con la edad, se incrementa con la edad, con la inflamación preexistente, con comorbilidades, otras infecciones, la obesidad y las dislipidemias. Finalmente, el neutrófilo tiene una disminución de la producción de reactantes de oxígeno, disminución de la quimiotaxis, de la fagocitosis, eh, producción de citocinas proinflamatorias, netosis y apoptosis. Entonces, los neutrófilos y macrófagos que al inicio están muy activos, finalmente pueden tener un deterioro que contribuye a otras comorbilidades de la diabetes. Las células linfoides innatas son protectoras contra diabetes, las tipo 2 y las tipo 1 son más deleterias. Estas células linfoides innatas, que son parte del sistema inmune innato también,
Cuando están muy activas, existe una función adecuada en el tejido adiposo y cuando regulan células T reguladoras, monocitos tipo 2 y eosinófilos, hay un equilibrio en el tejido adiposo, pero cuando existe una disminución de estas células por cualquier causa, hay una tendencia a las células linfoides innatas tipo 1, aumentan los factores inflamatorios, los monocitos tipo 1, una disrupción en el tejido adiposo y por tanto inflamación. Por tanto, el equilibrio de estas células del sistema inmune innato contribuye a un equilibrio metabólico. Los inflamasomas en la diabetes tipo 1 juegan un papel inicial. Todos estos factores iniciadores tienen que ver con bacterias, con microbiota y toll-like receptors que están presentes, inician cascadas de inflamación o las frenan y la formación de inflamasomas. Esto conduce finalmente a activación de vías apoptóticas, caspasas, que son el inicio de la actividad de destrucción contra la páncreas. Este es un estudio en el que lo que se ha visto es que la hiperglucemia eh, en los macrófagos induce una memoria inmunológica. Muchos pacientes en los que se ha controlado en realidad la glucemia siguen teniendo alteraciones y desequilibrios. Han transferido células madre de monocitos macrófagos de modelos con diabetes y sin diabetes a otros, ¿no? Y lo que se ha visto es que en los monocitos diabéticos existía inflamación importante, interleucina 6, reactantes de fase aguda del oxígeno. Por tanto, estas células, aún con niveles normales de glucemia, expresión de glucemia, activaban genes que aumentaban las placas ateromatosas, por ejemplo, ¿no? En relación a los controles. Lo que se ha evidenciado es que en los macrófagos de pacientes diabéticos, la glucosa, aún normal, induce la producción de genes proinflamatorios y proateromatosos. Los macrófagos derivados de médula ósea de diabéticos, de ratones diabéticos, conservan las características y inducen autoinmunidad entrenada. La inmunidad entrenada inducida por hiperglucemia puede explicar por qué aún el control de glucosa puede no ser eficaz y contribuir a las lesiones macrovasculares en la diabetes tipo 1 y tipo 2. Por tanto, el sistema inmune innato, entrenado con glucosa alta, actúa de manera dañina, ¿no? Y los que conocemos de la diabetes se presentan. Los blancos de la inmunidad innata en la diabetes tipo 1 y tipo 2 tienen que ver con macrófagos justamente y destrucción de células B, apoptosis a través de interleucina 1. Y la producción de estos macrófagos que generan inflamación a través de interleucina 1 beta contribuye a todas las actividades que tenemos crónicas de destrucción en la diabetes, afectación cardíaca, renal, retinopatía y hepática finalmente. Entonces el sistema inmune innato otra vez está muy importante en las complicaciones que podemos ver de la diabetes del sistema inmune que estamos viendo. Entonces, el sistema inmune en conclusión tiene que innato interactúa en el inicio de la diabetes tipo 1 y finalmente articulando la respuesta con la diabetes tipo 2, además de estar presente e implicado en la mala respuesta contra infecciones y en las complicaciones crónicas que vemos de la diabetes, tanto tipo 1 y tipo 2, donde el macrófago y los neutrófilos juegan un papel central para el daño, para la producción de daño, producción de inflamación y persistencia de la inflamación. Por tanto, donde inicia los daños en la diabetes, donde inicia la diabetes tipo 1 es en el sistema inmune innato. Y al revisar esto podemos pensar en nuevos blancos terapéuticos en los que podemos interactuar a fin de controlar la diabetes más allá del uso de insulina o hipoglucemiantes posteriormente. Muchas gracias. Buenas tardes. Quiero agradecer a los organizadores de esta 17ª Jornada Latinoamericana de Diabetes y 15º Curso Internacional de Comorbilidades en los Pacientes con Diabetes por haberme invitado a compartir
este tema de COVID, vacunas anti-COVID en pacientes con diabetes. Lo que se ha visto en estos 2 años de pandemia es que los pacientes diabéticos se han agrupado en 3 distintos grupos cuando se analiza su motivo de internación. En un primer grupo están los pacientes que no son diabéticos, pero que se internan por hiperglucemia, y por el solo hecho de tener hiperglucemia, existe un mayor riesgo de internación a terapia intensiva, a ventilación mecánica y a un deterioro de la función respiratoria. En este grupo de pacientes no diabéticos, pero que se internan con hiperglucemia, el riesgo de muerte en el momento de la internación es elevado, 41%, y el riesgo de muerte durante la internación va de 28 a 39%. En cuanto al grupo de diabéticos, muchos de ellos se internan por complicaciones agudas, una vez que se infectan con COVID, y se internan por cetoacidosis diabética o por síndrome hiperosmolar no cetósico. Y si estos pacientes además tienen enfermedades acompañantes como enfermedad coronaria, hipertensión, tiene más riesgo de desarrollar distrés respiratorio, y este grupo corresponde por internación en un grupo del 7 a 15% y tiene un riesgo de muerte elevado, 50%. En cambio, hay un tercer grupo que son pacientes con COVID que se internan y que no sabían que eran diabéticos y que después terminan confirmándose el debut diabético por el COVID. Este grupo tiene una incidencia más o menos del 9% y el riesgo de muerte es menor al 10%. Entonces, el año 2021, cuando se publicó este artículo, en ese momento se conocía que más de 216 millones de personas se habían infectado y el número de fallecidos era de 4.400.000. Actualmente la cifra de fallecidos está por encima de los 6 millones. Y en esa estadística del año 2021, lo que se observó fue lo siguiente, que de 216 millones de infectados confirmados con infección por COVID, el 33% eran diabéticos. Y de la cifra de fallecidos, el 32% de los fallecidos eran diabéticos. De tal manera que el análisis del COVID infectando al grupo de diabéticos y analizando la mortalidad es muy importante. En cuanto a las vacunas, la publicación más reciente demuestra de que el hecho de que un infectado no tenga síntomas o tenga síntomas de COVID leve o desarrolle neumonía o ingrese a terapia intensiva y finalmente termine muriendo es dependiente exclusivamente de qué nivel de anticuerpos neutralizantes tiene, de qué nivel de anticuerpos anti-RBD tiene, y eso solamente se consigue aplicándose la vacuna. Entonces, aquella persona que tiene el esquema completo de vacunación y además recibe los refuerzos, seguramente va a tener un nivel alto de anticuerpos neutralizantes, de tal manera que si existe el ingreso, el contacto con el virus y se infecta con el COVID, probablemente no desarrolle síntomas siempre y cuando tenga un buen nivel de anticuerpos, porque el ingreso de los anticuerpos va a ser neutralizado y se va a evitar su replicación. En cambio, en aquellos que tienen una menor concentración de anticuerpos neutralizantes, aparecerá en los vacunados con diabetes, enfermedad tipo COVID leve, algunos desarrollarán neumonía, otros ingresarán a terapia, y algunos que tienen un esquema incompleto de vacunación o no han recibido los refuerzos tienen riesgo de muerte. En cuanto a la eficacia que tienen las vacunas actualmente, la vacuna de Pfizer
despliega una eficacia del 95% contra la enfermedad sintomática cuando se analiza su actividad frente al virus original, aquel que salió de Wuhan. En cambio, la eficacia de la vacuna de Pfizer en evitar la neumonía y evitar el ingreso a terapia intensiva es del orden del 70% frente al virus Omicron que está circulando en este momento en el mundo con sus diferentes linajes. Y esto es debido a que el virus Omicron es más infeccioso que el virus original y que además ha desarrollado la capacidad de tener un escape inmunológico. En cuanto a la tasa de vacunación completa para COVID, en esta última publicación vemos que el continente americano tiene un mejor posicionamiento, pues observamos que los países que tienen una cobertura con 2 dosis y con un porcentaje de vacunación mayor al 80% son varios, ¿no? Está Canadá, en Sudamérica está Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, y estas tasas de vacunación exitosas se parecen mucho a las de Gran Bretaña, a las de España, a las de Australia. En cambio, preocupa el observar que el continente africano, aquel en el cual se desarrolló el virus beta, que felizmente no produjo un gran número de infectados, y que sí produjo el virus Omicron, tiene un porcentaje de vacunación bajo, 15%. De tal manera que hay la posibilidad, al tener un porcentaje bajo de vacunación, que sea nuevamente el origen de otro linaje, otra variante que aparezca en este continente. En cuanto a la diabetes, es conocido ya desde hace mucho tiempo que es una enfermedad sistémica caracterizada por la presencia de varias complicaciones y una excesiva mortalidad. Pero lo más importante es que las complicaciones que aparecen durante el tiempo que dura la enfermedad, esto se explica por un desbalance que existe entre el daño celular que ocurre por la hiperglucemia y la falta de capacidad de recuperación, de reparación que tiene el organismo del paciente diabético. Y estas dos alteraciones están asociadas a dos componentes importantes. Por una parte, la hiperglucemia y por otra parte, el hecho de que en los pacientes diabéticos hay una disminución en la circulación en sangre periférica de las células madre. Aparentemente, esa disminución en la circulación de las células madre lo que hace es disminuir la activación de los monocitos y macrófagos de tal manera que cualquier agente biológico, y en este caso el virus, se replica más fácilmente. También tiene la capacidad de modificar la respuesta de los linfocitos T en los órganos dañados, y al haber una disminución de estas células madre, cualquier órgano afectado por el virus, en este caso el pulmón, no tiene la capacidad de recuperarse rápidamente, de tal manera que el diabético que desarrolla neumonía, que desarrolla distrés, tiene menor capacidad de reparación que un paciente que tiene neumonía y COVID y que no es diabético. Justamente este estudio publicado este año analiza el comportamiento de estos dos factores que tiene el diabético, la hiperglucemia por una parte y la disminución en la circulación en sangre periférica de las células madre, y analiza cuál es el pronóstico de estos pacientes. En este estudio lo que podemos ver es que la mayoría de los pacientes tenían 67 años, y en cuanto a los factores de riesgo, el 18% de los pacientes que tenían hiperglucemia y además disminución de la circulación de las células madre son diabéticos, al igual que los pacientes con obesidad, 18%, y en el primer lugar
el grupo con mayor incidencia son los hipertensos. De tal manera que estos datos de esta serie publicada en la revista Diabetes confirma lo que se ha publicado desde el principio de la epidemia y desde el trabajo inicial de Wuhan, donde el grupo vulnerable, en primer lugar están los hipertensos y en segundo lugar están los pacientes con diabetes. Esto se confirma una vez más. En cuanto al pronóstico, el pronóstico está sobre todo desempeñado por el nivel de glucemia en el momento de internación. Observen ustedes que los pacientes que tienen una glucemia más alta en el momento de internación, 175 versus 125, son los que tienen el peor pronóstico. Y lo mismo pasa con el nivel de proteína C reactiva. Aquellos que tienen hiperglucemia mayor a 170, pero además tienen aumento de los niveles de proteína C reactiva, 146 versus 78, ambos grupos de diabéticos tienen el peor pronóstico. Lo que se hizo en este grupo fue estudiar a las células madre que circulan en sangre periférica a través de la medida de un antígeno, del antígeno CD34. Y lo que se pudo observar, sobre todo en estos dos gráficos, es que los que tienen el menor número de células madres circulando en sangre periférica tienen el peor pronóstico y son los que frecuentemente terminan falleciendo. En cambio, los sobrevivientes son aquellos diabéticos que tienen un mayor porcentaje de circulación de células madre y tienen un mejor pronóstico. Pero también sacando de lado el número de fallecidos que está asociado a la hiperglucemia, a la PCR elevada y a la disminución de circulación de las células madre, en los sobrevivientes lo que también se ha observado es que aquellos diabéticos que se internan por hiperglucemia mayor a 170, con disminución de células madre en sangre periférica y aumento de proteína C reactiva, necesitan mayor día de internación respecto al grupo que tiene menos alteraciones, ¿no? Prácticamente se duplica. En el grupo de buen pronóstico, el promedio de internación fue de 12 días, en cambio en el grupo de peor pronóstico, el número de internación fue de 24 días. Y en esta gráfica podemos observar todo lo que habíamos comentado, ¿no? Que cuando el paciente diabético tiene una hiperglucemia mayor a 8 milimoles, por encima de 170 miligramos, esto significa una disminución de por lo menos un desvío estándar en la circulación de las células madre en sangre periférica. Las células madre en sangre periférica desarrollan muchas acciones beneficiosas en el paciente diabético y en todos los pacientes, pero esta disminución conlleva a un peor pronóstico, es decir, en este estudio se ha medido que prácticamente el 72% de los diabéticos que tienen estas características, hiperglucemia mayor a 170, con disminución de la circulación de células madre, el 72% tiene complicaciones que derivan en internación en piso, internación en terapia y alto riesgo de muerte. Las células madre que circulan en sangre periférica son células que en un porcentaje de aproximadamente 3% salen de médula ósea, circulan en sangre periférica, realizan su actividad en los tejidos, en los órganos periféricos y retornan a la médula ósea. ¿Qué es lo que hacen? Actúan sobre todo en pulmones, en corazón, hígado y riñones, ayudando a la reparación de estos órganos cuando son dañados, y la importancia sobre todo en la diabetes, donde se conoce que el diabético cursa con una inflamación crónica de bajo nivel, que el diabético cursa con alteraciones inmunológicas, hematológicas, que su capacidad para reparar órganos que han sido dañados está disminuida y por lo tanto, por esa razón aparecen complicaciones crónicas. Hay un estudio interesante que es el estudio COVAC, en el cual se quiere demostrar
¿Cuál es el impacto que tienen las vacunas y la respuesta inflamatoria que tienen la vacunación en el primer día sobre el control de la diabetes? Lo que se ha demostrado en este estudio publicado este año es que en los diabéticos tipo 1, cuando se analiza el comportamiento de su glucemia días antes, durante y después de la vacunación, y se los divide en tres grupos, en grupos en rojo menores, aquellos que tienen una glucemia menor a 70 miligramos, en verde aquellos que tienen una glucemia entre 70 y 180, y en naranja aquellos que tienen una glucemia de más de 180. En diabéticos tipo 1, fíjense ustedes que el comportamiento de la hiperglucemia 2 días antes, un día antes, el día de la vacunación y días después, prácticamente no se mueve. De tal manera que si bien el paciente presenta efectos adversos leves por la vacunación, y eso significa mayor circulación de citoquinas proinflamatorias, esta acción de citoquinas proinflamatorias aparentemente no afecta demasiado el control glucémico de los pacientes con diabetes tipo 1. En el paciente con diabetes tipo 2 pasa lo mismo. Si se compara, por ejemplo, acá, que 67% de los pacientes 2 días antes tienen glucemias entre 70 y 180, un día antes 71, el día de la vacunación 61 y un día después 66, se observa que prácticamente no hay mucha diferencia. Y tomando en cuenta el análisis estadístico, donde no aparece una P significativamente estadística, demuestra que si bien es cierto que los pacientes diabéticos presentan efectos adversos leves que se superan tomando ibuprofeno o algún otro AINE, esa alteración inmunológica producida por la vacunación, que significa aumento de la circulación de citoquinas proinflamatorias, no modifica significativamente el control metabólico de la diabetes. Por lo tanto, no es, estos cambios pequeños que hay en la glucemia no son un motivo para suspender la vacunación. Y en cuanto a las recomendaciones, todos los estudios, y este también, y los últimos, ratifican que el grupo de los diabéticos son un grupo vulnerable para desarrollar complicaciones por el COVID cuando se infectan. Y están en el segundo, en el segundo nivel. En el primer nivel están los hipertensos y en segundo lugar están los diabéticos. Por lo tanto, para evitar que estos grupos, si se infectan y desarrollan síntomas, tienen alto riesgo de infectarse y desarrollar complicaciones, es importante recomendar que los diabéticos completen su esquema de vacunación y reciban las dosis de refuerzo según necesidad cada 5, cada 6 meses. En cuanto a las vacunas que actualmente están disponibles en el país y en Latinoamérica, todas ellas han demostrado tener un buen perfil de eficacia para evitar evitar la infección. Y si el paciente se infecta a pesar de ser vacunado, el riesgo de que desarrolle síntomas por neumonía o complicaciones por distrés respiratorio o que termine falleciendo están disminuidas. Agradezco nuevamente a los organizadores de esta jornada latinoamericana por su invitación y a ustedes por su atención en esta charla. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Yo soy la doctora Verónica Torres, de la Facultad de Medicina de la Universidad Pública de Uddelar. En esta oportunidad quisiera agradecer inicialmente a las autoridades por la invitación a esta jornada académica. El tema que me encomendaron era el impacto del COVID-19 en la diabetes, aumento de prevalencia y de esta enfermedad con respecto al COVID-19. Es así que vamos a empezar por algunas revisiones en cuanto a algunos conceptos ya conocidos, como introducción al tema. Sabemos que la diabetes es una de las comorbilidades más frecuentes en pacientes con COVID-19, y en la serie llegan a ir de un 7 a un 30%. Tiene una alta tasa de ingreso hospitalario de estos enfermos diabéticos con COVID-19, y más chance de desarrollar neumonía severa y mortalidad con respecto a los pacientes no diabéticos.
Esto es por todos conocido y ha ido mostrando, los distintos trabajos lo han ido mostrando desde el 2020. También conocemos y hemos leído que la hiperglicemia crónica puede comprometer la inmunidad innata y humoral y que la diabetes se asocia a un estado inflamatorio crónico con una respuesta inflamatoria exagerada, con mayor síndrome de estrés respiratorio del adulto, visualizándose una tormenta de citoquinas, interleuquinas, factor de necrosis tumoral alfa y TLR, entre otros. El SARS-CoV-2 podría también, por otra parte, producir un daño directo sobre el páncreas que puede empeorar la hiperglicemia e inducir la aparición de diabetes en sujetos previamente no diabéticos, y estos son algunos conceptos que vamos a tratar de desarrollar. Ahora bien, en base a esto, ¿podemos decir que hay mayor prevalencia de diabetes mellitus post-pandemia COVID-19 o durante esta pandemia? Es así que la propuesta es desarrollar algunos puntos, como es el vínculo de diabetes y COVID-19, cuáles serían los mecanismos de vínculo entre las dos enfermedades, cuál es la mortalidad y mayor mortalidad y efectos adversos en los pacientes con COVID-19 y diabetes mellitus, si se puede evaluar si existe algún predictor para desarrollar diabetes mellitus en pacientes con esta enfermedad, COVID-19, y si persiste o es transitoria esta diabetes mellitus de inicio o asociada a COVID, para así plantear entonces si hay o no aumento de la prevalencia de la enfermedad. El vínculo, en primer lugar, entonces, entre diabetes y COVID-19 es un vínculo bidireccional. Ambas enfermedades se vinculan por distintos mecanismos. Esta relación bidireccional, ¿verdad?, ha sido estudiada, y en cuanto al mecanismo fisiopatológico de este vínculo, ustedes saben que interviene el sistema angiotensina, renina-angiotensina, tiene una dualidad, que actúa como un sistema endocrino en esa dualidad y en ese balance, en el cual nosotros vemos que la angiotensina 2 actúa sobre los receptores de ATR1 de la membrana, provocando vasoconstricción, estrés oxidativo y fibrosis. El sistema ECA, a través fundamentalmente del ECA2, hace que la angiotensina 2 se transforme en angiotensina 1,7, con lo cual, a través de sus receptores, hace que en la membrana celular se produzca vasodilatación, antioxidación y antifibrosis. Este es el sistema renina-angiotensina, que es un sistema que, como vamos a ver, participa mucho en la génesis de enfermedad en los pacientes con COVID-19, con SARS-CoV-2. ¿Cómo sería el mecanismo de infección celular de SARS-CoV-2? El SARS-CoV-2, a través de su proteína S, ¿verdad?, se uniría, actuaría con los receptores CK2 de la membrana celular, se produciría una endocitosis y ahí bajaría la disponibilidad de esos receptores CK2, habiendo entonces una entrada de un virus con una mayor replicación del virus, pérdida de EK2 de la membrana, y eso podría ir produciendo daño a nivel de ese balance renina-angiotensina, con ese desbalance de, como dijimos previamente, de vasoconstricción y vasodilatación, fibrosis, antifibrosis. El daño, este sistema ECA, en el cual interviene el SARS-CoV-2, está fundamentalmente en el aparato respiratorio, pero también en otros aparatos y sistemas, como ser el páncreas. El páncreas, el daño pancreático inducido por SARS-CoV-2 puede tener un mecanismo similar, en el cual la disponibilidad actuaría a través de la proteína S con el K2, se produciría la endocitosis, la entrada del virus, una disfunción de las células beta, con una disminución de la secreción de insulina, lo cual produciría, ¿verdad?, una hiperglicemia aguda. Este daño pancreático, esta lesión del páncreas que se podría dar, se ha visto en algunos estudios, como en el Lilong, que el 1 o 2% de los pacientes con enfermedad COVID leve podrían tener esta lesión del páncreas, y un 17% de los pacientes que cursan la enfermedad COVID-19 severo. Aquí estaría un poco la base de la génesis de este desbalance a nivel metabólico glicémico. Si nosotros revisamos entonces qué pasa con nuestros enfermos con COVID-19 y con diabetes, hiperglicemia o diabetes previa, hay un estudio acá del 2021, muy importante porque fue un estudio de revisión sistemática y de metaanálisis, en el cual, en base a 108 estudios observacionales,
se vio que había un 25% de diagnóstico de diabetes mellitus previa, un 25% de hiperglicemia nueva asociada a la diabetes mellitus, y un 19,7% de estos enfermos iniciaron una diabetes durante la enfermedad COVID-19. A su vez, esto tiene implicancias porque estos enfermos tendrían una mayor mortalidad, como vemos, 9% de pacientes no diabéticos tienen mortalidad, y esos 16 pacientes diabéticos previos y un 25% de diabetes mellitus tendrían mortalidad si desarrollan una nueva enfermedad diabética. Los efectos adversos también serían un 15% en pacientes no diabéticos, 20% en hiperglicemia asociada y diabetes previa, y un 45% de los enfermos que tienen una diabetes nueva asociada a COVID-19 tienen chance de tener más efectos adversos, entiéndanse como más complicaciones de su neumonitis o su insuficiencia de estrés respiratorio. Estos son números que marcan la importancia de este tema y de esta que le vamos a llamar, como vamos a ver, NOD, que es New Onset Diabetes. En este otro trabajo, ¿verdad? Con respecto a diferentes aspectos de los pacientes de la diabetes en pacientes hospitalizados con COVID-19, este estudio, ¿verdad?, de este grupo egipcio también evalúa 200 pacientes, en el cual el nuevo onset de diabetes sería 28%, con una mortalidad de un 42%, habiendo excluido, ¿verdad?, todas las otras, habiendo excluido este estudio pacientes que tuvieran tiazidas, esteroides y demás que hubieran predispuesto a la diabetes. En este trabajo, fundamentalmente, yo quería puntualizar que en cuanto a diabetes preexistente y diabetes nueva, no había, ¿verdad?, en cuanto a recovery y muerte, una diferencia estadísticamente significativa, sí, el ser diabético, pero no vieron mucha diferencia en cuanto a si era previa o era actual, pero es muy interesante ver que otros desregulaciones del metabolismo glicémico sí tenía mucha importancia en cuanto a recovery y muerte, como es la glicemia basal, la hemoglobina glicosilada, la rápida hiperglicemia y la postprandial, con lo cual vemos que tienen, ¿verdad?, una significativa desbalance con respecto a mortalidad y complicaciones. En cuanto a sobrevida, sobre si es persistente o es diabetes, este estudio no marcó una diferencia de sobrevida, a diferencia de otros estudios que sí la marcaron en cuanto a si era previa o era nueva, con más chance en la diabetes de desarrollo nuevo, como ya fuimos comentando. Pero sí es interesante también que uno tendría que pensar cuáles podrían ser en estos enfermos con COVID-19 algunos predictores, ¿verdad?, de que vaya a desarrollar una diabetes el enfermo. Evidentemente, como todos sabemos, el índice del peso, la edad, ¿verdad? Y fundamentalmente vieron aquí el PCR como que podría ser un predictor de nuevo inicio de diabetes en los enfermos a tener en cuenta. Otros trabajos también mostraron, como el de FARAC, es un trabajo importante, que también hay más mortalidad en los pacientes que inician su diabetes con el COVID-19, que persisten, y esto es importante, que es interesante ver si esta diabetes va a perseguir o no, o persistir o no persistir a los 3 meses de la enfermedad. Y en este estudio se vio que mayoritariamente, un 73% de los enfermos, a pesar que la base de datos es muy extensa, eran 46 pacientes, mantenían la diabetes a 3 meses, 27% estaban euglicémicos. Sin embargo, esos números han sido reafirmados por otros grupos, como vamos a ver. Y aquí, en cuanto a la correlación entre un nuevo diagnóstico y los distintos parámetros, ve también que todos los parámetros de laboratorio que marcan mayor severidad de la enfermedad que todos conocemos, también, ¿verdad?, tienen una P significativa con respecto a que si son más altos estos parámetros tienen más chance de tener una diabetes de inicio. Es decir, que es importante que la severidad de la enfermedad también va de la mano, y esto es un estudio grande, 570 pacientes, de mayor chance de tener diabetes, y a su vez esta relación bidireccional, si desarrolla una diabetes tiene más chance de que le vaya peor al enfermo. Esto es otro estudio japonés, que también es del año pasado, del 2021, con lo cual reafirma en cierta parte, en un cierto corto periodo de tiempo, de 6 meses, que los diagnósticos nuevos de diabetes progresan a peor, ¿verdad?, en cuanto a la hospitalización y las enfermedades que sin diabetes. Ahora bien, este tema es bien importante por el impacto que tiene. Fíjense ustedes que este trabajo es muy interesante y muestra qué le pasa a los niños, a los menores de 18 años,
a 30 días después de tener el SARS-CoV-2 con respecto a diabetes. Y como ustedes pueden visualizar aquí, con respecto al enfermo COVID, con respecto a no COVID, este trabajo lo que vio es cuánta diabetes había en esta población que ellos estudiaron, cuánta diabetes había nueva, ¿verdad? En 80.000 pacientes y 400.000 pacientes, hay dos bases que evacuaron, que ellos estudiaron, y vieron que había inicio de diabetes en estos menores de 18 años, vinculado a si tenían o no habían cursado diabetes. Y aquellos enfermos que sí habían cursado, COVID, vemos acá, esos enfermos tenían más chance de desarrollar diabetes. Tuvieron más diabetes que niños sin COVID. Son poblaciones que van de 12 a 18 años, igual female que male, y en cuanto a otras enfermedades infecciosas respiratorias, no COVID, no tenían más chance de diabetes, sí la tenían, ¿verdad?, en aquellas infecciones respiratorias que cursaron COVID, que fueron como por COVID-19. Es decir, es muy importante el impacto en una diabetes nueva en los pacientes que tuvieron COVID en los niños. Esto es bien importante porque este estudio se planteó, primero, ¿qué sabemos hasta ahora de este tema? De esta pregunta que nos hicieron también nosotros para el Congreso. ¿En qué suma este reporte de este trabajo, por el cual me debió traerlo? Y suma que menores de 18 años con un diagnóstico nuevo de diabetes a 30 días, esta es la importancia del trabajo, post-COVID-19, es más probable que en niños que no tuvieron COVID y que en niños que tuvieron infecciones respiratorias no COVID, y comparando cuando había infecciones respiratorias no COVID, o sea, prepandemia. Es decir, que es bien importante y tiene importancia también el desarrollo de prevenciones estratégicas, todas ellas en el grupo de población menor de 18 años. Ahora bien, ¿persiste o no persiste? Porque los trabajos, como yo le nombré, será 30 días y hay otros trabajos que son a 3 y 6 meses. Esta carta al editor hace esa pregunta realmente porque los trabajos, al ser en el 2020, no hay tanto seguimiento, pero ahora han salido ya trabajos a largo seguimiento, y este trabajo de Cromer es uno de ellos, en el cual revisó 1.900 pacientes hospitalizados COVID-19 y vio que 13% habían desarrollado un año diabetes, y de este porcentaje, más de la mitad persistían, ¿verdad?, al seguimiento a casi un año. Es decir, que realmente el porcentaje de persistencia de diabetes, o sea, el desarrollo de diabetes durante el COVID-19, se sostiene a lo largo del tiempo. ¿Qué nos pasó a nosotros? Nosotros estamos analizando una base de datos de 590 pacientes en nuestra policlínica post-COVID. Esta base en realidad es un estudio que está ahora al salir, que va dirigida a cuál es el compromiso respiratorio a 6 meses de COVID, y cuáles son los pacientes que requirieron oxígeno post-alta con respecto a los oxígenos, a pacientes que no requieren oxígeno post-alta, y cuál es el compromiso respiratorio y análisis de las características demográficas de esta población. Lo que ve esta base, como otros estudios, que lo cardiovascular, la hipertensión, la edad, son todos parámetros que influyen en el desarrollo de mejores complicaciones de insuficiencia respiratoria y peor evolución de la enfermedad y mantenimiento de síntomas post-alta. La diabetes en particular, que la revisé para esta charla, no tiene una P significativa en cuanto a requerimientos de oxígeno post-alta del enfermo, o sea que no tendría una incidencia en peor evolución desde el punto de vista respiratorio de los pacientes. Así como tampoco un reingreso de esta población diabética no se ha visto post-COVID-19 vinculada a la diabetes, sí vinculada fundamentalmente a la edad y a la severidad de la enfermedad que tuvo durante la internación. Simplemente para mostrar algún dato de esta base que estamos en análisis. Es decir, que los puntos claves que uno podría llevarse de esta charla es que hay un vínculo bidireccional diabetes y COVID, sí, que los mecanismos fundamentalmente son la inflamación, la inmunidad y el sistema ECA, que hay mayor mortalidad en los enfermos y mayor efectos adversos en los pacientes que tienen COVID-19 y desarrollan una diabetes mellitus durante la enfermedad, que existen predictores de desarrollar una diabetes durante la COVID-19, fundamentalmente lo vimos para obesos, pacientes de mayor edad, pacientes con mayor severidad de su enfermedad y con parámetros bioquímicos que marquen más inflamación y más severidad de neumonía, que persiste en un alto porcentaje la diabetes de inicio asociado al COVID a largo plazo, a 3 meses y hasta prácticamente un año, como el último trabajo que les mostré, sí persistiría en un alto porcentaje de los enfermos, por lo cual uno podría decir que en principio en la revisión hasta el momento aumentaría la prevalencia de la diabetes vinculada a la enfermedad COVID-19. Muchas gracias por la invitación al Congreso. Espero que les haya sido
de utilidad esta charla. Bueno, muy buenas noches, buenos días. Gracias por su asistencia a este curso virtual de la Jornada Latinoamericana de Diabetes, el 15º curso internacional de comorbilidades de los pacientes con diabetes. El día de hoy hablaremos acerca de la investigación y prevención en diabetes tipo 1. En el tratamiento de la diabetes existe una introducción de tecnologías avanzadas, nuevas tecnologías que nos ayudan en el control, en el manejo del tratamiento. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que aún con todas estas tecnologías, la expectativa de vida es reducida. Por lo que los investigadores continúan buscando métodos no solo para la prevención de la diabetes, sino también para detener la progresión o incluso poder revertir la enfermedad. La prevención de la pérdida de células beta en la diabetes tipo 1 es un objetivo importante de la investigación actual sobre la diabetes. Las terapias preventivas para la diabetes son muy esperadas no solo por los investigadores o los médicos, sino también por los pacientes y los familiares de los pacientes que tienen esta enfermedad. Entonces, es muy importante la comprensión de la historia natural de la enfermedad que nos puede ayudar para establecer las terapias preventivas, para retrasar, para prevenir la enfermedad incluso sintomática. De acuerdo a la historia natural de la enfermedad, va a haber una etapa, la fase 0, en la cual las personas van a aportar alelos de susceptibilidad para el desarrollo de la diabetes tipo 1, donde aún no se han desarrollado anticuerpos contra los islotes. En esta etapa vamos a establecer lo que se llama la prevención primaria. En el estadio 1 van a ser donde se presentan los autoanticuerpos contra los islotes pero con normoglicemia, mientras que en el estadio 2 se muestra una progresión a la disglicemia y entre la etapa 1 y 2 se va a presentar la prevención secundaria. En el estadio 3 es la aparición de la diabetes sintomática y es donde se va a realizar la prevención primaria. Entonces, hablamos primero de la prevención primaria. Va a ser, el objetivo de la población son aquellas personas que portan un genotipo de alto riesgo antes de la primera aparición de los anticuerpos contra los islotes. Se han identificado que los locus principal de la susceptibilidad de diabetes tipo 1 se asignan a los locis de clase 2 del antígeno leucocitario humano, el HLA, siendo los más frecuentes HLA-DRB1, DQB1 y el DQA1, y que contribuyen hasta el 30 al 50% del riesgo genético en la diabetes tipo 1. Existen muchos estudios en la prevención primaria donde se han tratado de establecer factores ambientales que disminuyan el desarrollo de los autoanticuerpos. En el control de esta autoinmunidad, lo que se ha estudiado es estos factores ambientales, el control sobre el tipo de alimentación que se recibe. Uno de los más conocidos es el estudio TIRC, que es el triaje de reducción de la diabetes en sujetos genéticamente con riesgo. Es un ensayo ampliamente conocido, porque ha probado los efectos de la leche de vaca en bebés genéticamente con mayor riesgo, con familiares con antecedentes positivos para diabetes tipo 1. Aquí lo que se ha hecho es evaluar a recién nacidos asignados aleatoriamente, donde se les ha dado una fórmula convencional a base de leche de vaca y una fórmula hidrolizada de caseína. Luego los participantes fueron seguidos durante 10 años. Este estudio indicó que la fórmula de caseína hidrolizada no previnió el desarrollo de la diabetes tipo 1 en los niños con riesgo y que tampoco ha retrasado la enfermedad. Un similar estudio fue el de Findia, que es el ensayo de intervención dietética finlandesa para la prevención de la diabetes tipo 1, en la cual se ha diseñado para determinar si una fórmula especial libre de insulina bovina podría reducir la autoinmunidad de las células beta. Este estudio tomó en cuenta 3 hospitales grandes de Finlandia, en la cual se evaluaron 1.113 bebés, pero ha demostrado que no existe ninguna modificación con el tipo de leche que reciban, ¿no? Entonces este es un cuadro que nos va a resumir los tipos de estudios que se van a tener en cuanto a la prevención primaria, es decir, antes de que se establezca la inmunidad, pero en pacientes genéticamente con riesgo. Ya hablábamos del estudio de TIRC,
que habla de la fórmula hidrolizada, en la cual el resultado ya ha terminado y no se pudo retrasar o prevenir el desarrollo de la diabetes tipo 1. En el estudio FINDA, que es el que hablábamos también, aparentemente hay una reducción de la incidencia de autoanticuerpos a los 3 años, sin embargo, todavía no está comprobado, el estudio fue muy corto, solo evaluó 3 años, entonces todavía falta estudios. Otro estudio muy conocido fue el del Baby Diet, el cual fue diseñado para establecer si es que la exposición tardía al gluten en bebés genéticamente con riesgo podía prevenir la autoinmunidad. Sin embargo, el estudio terminó con la conclusión de que no existe una evidencia de reducción del riesgo de desarrollo de autoanticuerpos. También se han utilizado la hipótesis de que el ácido docosahexaenoico podría provocar la prevención primaria, ¿no? Que en este estudio se ha evaluado un efecto antiinflamatorio sobre la suplementación con ácidos grasos omega 3 en el desarrollo de la autoinmunidad. Este estudio no ha observado ningún efecto. La suplementación con vitamina D también ha sido una gran hipótesis en la cual se pues, planteaba que la suplementación de vitamina D en los primeros años de vida podía disminuir el riesgo de diabetes en etapas posteriores. Sin embargo, este estudio prospectivo de autoinmunidad de diabetes, conocido más como DAISY, no ha demostrado que exista disminución, no se ha logrado reducir. Se ha tratado de establecer entonces que si estos factores dietéticos podrían modificar. Sin embargo, hasta ahorita todos los estudios no pudieron establecer que los factores dietéticos específicos disminuyan el riesgo de desarrollar la diabetes. Entonces, todavía los estudios siguen siendo muy contradictorios, por lo que el objetivo principal de la prevención primaria actualmente se basa más que todo en la modulación del sistema inmunitario a través de la inmunoterapia específica del antígeno. O sea, aquí lo que se trata de hacer es inducir la tolerancia a autoantígenos para controlar la respuesta autoinmune a través de la inducción o restauración de la tolerancia específica de la célula beta. En esto se ha planteado, por ejemplo, que la administración de insulina oral en pacientes con alto riesgo, ya ha probado su estudio de seguridad y todo esto en los niños, reduciría los autoanticuerpos de células beta y el desarrollo de la diabetes, ¿no? Todavía estos están los dos se encuentran en estudio, entonces falta ver, ¿no? Creo que terminan el 2024 estos estudios, entonces falta por evaluar si es que tal vez esta autoinmunidad basada en la tolerancia específica nos ayudaría. Posteriormente tenemos la prevención secundaria. El objetivo de la prevención secundaria es la de retrasar o detener la destrucción progresiva de las células beta en individuos asintomáticos con autoanticuerpos contra los islotes persistentes, es decir, en la etapa 1 y la etapa 2, ¿no? De la historia natural de la enfermedad. En este sentido, se han utilizado medicamentos, principalmente la nicotinamida, las inmunoterapias con anticuerpos monoclonales, la inmunidad con la tolerancia, fármacos inmunosupresores, ¿no? Entonces les decía, por ejemplo, uno de los estudios bastante conocido es el de NICE y el ENIT, que basan lo mismo, en la cual evalúan si la nicotinamida, que es una vitamina soluble en agua, la B6, aislada del ácido nicotínico, es eficaz para prevenir la diabetes, basados principalmente que en estudios animales sí se ha logrado la disminución. Tenemos tanto el internacional, el de NICE, y el europeo, el ENDIT, los cuales hasta ahora no han mostrado que tenga efecto, ¿no? En el desarrollo. Otros estudios, aquí pueden observar también, tenemos nuevamente el de tratar de provocar la tolerancia a través de la administración lenta de la insulina para crear una tolerancia en los antígenos y evitar el desarrollo de los anticuerpos. Tenemos el DPT1 y el DPT2 con 2 brazos, donde se ha utilizado insulina parenteral, y oral, en la cual la incidencia de pues no ha habido ningún estudio, ¿no? Lo mismo ha pasado tanto con la insulina oral, el INIT, la insulina nasal. También se han tratado de utilizar otros estudios como el de los anticuerpos monoclonales como el teblizumab,
pero tampoco, o sea, hay algunos estudios que te dicen que puede retrasarse el diagnóstico. Ahora, de los activos, actualmente todos estos anteriores que mencionábamos están terminados, concluidos y no se ha podido establecer ninguna evidencia. Los que estamos en cursos están principalmente de la inmunidad para la tolerancia de los antígenos como la insulina nasal, la insulina oral, ¿no? Entonces, tendríamos que ver, todavía falta mucho por estudiar. Por ejemplo, uno de los estudios es el Symphony, en el cual se estudia el Colimumab, que está evaluando el tratamiento. El Colimumab es un inhibidor del factor de necrosis tumoral alfa, que se usa para tratar enfermedades reumáticas. Entonces, teniendo en cuenta que el factor de necrosis tumoral es una citoquina implicada en el proceso inflamatorio agudo, que puede intervenir en la destrucción de las células beta, se piensa que este medicamento podría ayudarnos a reducir la inflamación causada por reacciones autoinmunitarias o hiperinmunes. Es seguro, pues tal vez podría encontrarse un lugar en este sentido, pero faltan los estudios cruciales, ¿no? Que nos van a ayudar. Entonces bueno, hay que seguir esperando, ¿no? Respecto a la prevención terciaria, los ensayos tienen el objetivo de prevenir, está dirigida a los pacientes de nueva aparición, en el cual la mayoría de las células beta ya se han perdido. Entonces, el propósito es de que tenemos que preservar las que quedan para inducir y prolongar la remisión parcial. Se han investigado agentes inmunomoduladores, inmunosupresores, solos o en combinación, para detener el proceso autoinmune destructivo de estas células beta, ¿no? Entonces, más que todo. Esta tiene mayor cantidad de estudios. Esta primera hoja que tenemos ya son estudios que se han terminado. Entre estos destaca principalmente el uso de la azatioprina, que es un inmunosupresor que inhibe las respuestas de las células T a los antígenos, y pues es histórico la asociación entre azatioprina y glucocorticoides, que ha mostrado que la mitad de las personas que reciben ese tratamiento tienen una reducción corta, pero lo malo es que cuando se quita el medicamento, nuevamente vuelve la destrucción. También tenemos el uso de la ciclosporina, que es otro inmunomodulador no específico de antígenos, que se ha demostrado que es eficaz para prolongar la producción de insulina, pero que esta es determinante de acuerdo al tiempo que se usa, ¿no? Una vez retirado el medicamento, el proceso vuelve a ser el mismo. Recientemente se han estudiado dos anticuerpos monoclonales, CD3, que sería el otelizumab y el teplizumab, en pacientes con diabetes tipo 1 que fueron recientemente diagnosticados. Entre estos está el estudio Protege, Abate, en los cuales se evalúa esto. Son ensayos no ciegos en los cuales se ha establecido el diagnóstico, pero como pueden ver, sí hay algo de preservación de las células iniciales, siendo el primer estudio, necesita más ensayos que puedan comprobar, ¿no? Los estudios todavía están en discusión y no hay nada claro. Entonces tenemos mucho tiempo. Uno de los que me llamó la atención tal vez en nuestra población está el estudio del microfenolato de fometilo, que inhibe la proliferación de linfocitos T y B. Por lo tanto, se cree que el uso de este medicamento podría ayudar al tratamiento de la diabetes tipo 1, al detener las células T ante la destrucción completa de las células beta. Entonces, este estudio todavía ha demostrado que no existe un efecto, ¿no? Luego se están utilizando antivirales como el pleconarilo y la ribavirina, que todavía se encuentra en estudio. También se observa un creciente interés por fármacos no insulínicos utilizados en pacientes de diabetes tipo 2, como el DTP4, la sitagliptina, pero que no han demostrado todavía ningún efecto. Creo que lo más importante que hay que recalcar en esta presentación es que la investigación, tal vez la diabetes es una de las enfermedades que tiene mayores investigaciones, tanto en el tratamiento, en la innovación de nuevas tecnologías, pero la investigación está abarcando más que todo se va enfocando en la prevención. Existen muchos estudios que nos hablan de poder detener la enfermedad antes de que se desarrolle, y ya después del desarrollo, pues están las nuevas tecnologías.
Entonces, la investigación es amplia, se van creando. Me impresionó mucho que en una de las páginas de internet hasta te hablan de los ensayos clínicos en diabetes tipo 1. Entonces, son muchos los estudios que se están realizando actualmente en todo lugar. En Europa se han establecido trabajos de investigación como Innova, el cual está cerrando todos los trabajos de investigación, tratando de que sean un orden maestro, un protocolo generalizado para que se puedan evaluar todas estas prevenciones que les mencionaba. Entonces, las conclusiones de esta presentación es que pues tenemos que tener la comprensión de la historia natural de la diabetes tipo 1. Existen muchos componentes que todavía no estamos identificando y que una vez que podamos entenderlos con claridad, podemos establecer las prevenciones a nivel primario, secundario y terciario. Algo que me llamó mucho la atención es que los niños que tienen el OKI establecido, que son genéticamente susceptibles, los anticuerpos están presentes desde los 6 meses de edad, con una seroconversión entre los 2 a los 3 años de edad. Y los niños que tienen múltiples autoanticuerpos contra islotes en etapa temprana tienen un 70% de riesgo de desarrollar diabetes dentro de los 10 años y un 84% de riesgo dentro de los 15 años de edad. Entonces, el conocimiento de en qué momento se realiza la seroconversión nos ayudaría para poder establecer la prevención primaria y el punto ideal para los ensayos. Sabemos que existen desencadenantes ambientales y estos estudios están involucrados principalmente en identificar cuáles para disminuir la autoinmunidad de los islotes, y los antecedentes genéticos deben comprenderse mejor. Lamentablemente, esto es algo que está un poco alejado de la situación actual en la que se encuentra Bolivia, porque pues es muy difícil establecer estos loquis, ¿no? O sea, no se pueden establecer, evaluar con certeza los mismos anticuerpos ya una vez establecido la enfermedad, es mucho más difícil establecer la prevención. Pero bueno, ese es el enfoque que se está tratando de realizar ahora. Gracias por su atención. Entonces espero haber ayudado un poquito en la información. Gracias. Hola, ¿cómo están? Primero agradecer al doctor Samuel Córdoba la invitación a estas 12ª jornadas latinoamericanas de diabetes mellitus. El tema que vamos a abordar ahora es tecnología de la diabetes o tecnología aplicada a la diabetes. La tecnología se define como todos los dispositivos, software, hardware que utilizan los pacientes diabéticos para controlar la enfermedad, disminuir complicaciones y fundamentalmente disminuir la carga que significa vivir con diabetes. Ya hace 100 años, Banting y Best descubrieron la insulina. Esta imagen vale más que 1000 palabras. Este es el primer paciente que recibe la insulina, con vecino de Banting, y tenemos una foto a los pocos meses después de estar recibiendo la insulina. Esto ha evolucionado en estos 100 años, hemos aprendido muchísimo en base a estudios, experiencia y nuevas insulinas. Pero la realidad es que nuestros pacientes aún siguen teniendo complicaciones crónicas y aún siguen teniendo una enorme carga por vivir y con diabetes y debido al tratamiento de la diabetes. Es por esto la importancia de los dispositivos y de la tecnología aplicada a la diabetes, porque vamos a empezar a disminuir toda esta carga de vivir con diabetes y a mejorar el control de nuestros pacientes. ¿Qué es la tecnología de la diabetes? Es desde las lapiceras para administrar insulina, los sensores subcutáneos de monitoreo continuo de glucosa, hasta los dispositivos de bombas de insulina y sistemas integrados que leen la glicemia, la glucosa intersticial y administran la insulina automáticamente. En esta charla vamos a ver entonces principalmente el monitoreo continuo de glucosa, algunos dispositivos de infusión subcutánea de insulina y algo de sistemas inteligentes de ayuda en la administración de insulina. La monitorización continua de glucosa es de glicemia intersticial, que es esto, el intersticio, a diferencia de la glucosa capilar, que es la que medimos con los glucómetros habituales, cuando hacemos glucotest. Esto consta de un dispositivo con un sensor subcutáneo que mide la glucosa intersticial las 24 horas del día. Este sensor tiene una enzima, una glucosa oxidasa, que al reaccionar con la glucosa genera una reacción eléctrica. Este dispositivo mide el voltaje generado por esa reacción eléctrica
y transmite la información extrapolándola en los valores de miligramos decilitro de glucosa capilar del paciente. Ahora después vamos a ver la diferencia entre la glucosa capilar y la glucosa intersticial, pero es importante ver esto, cómo la glucosa difunde desde el capilar hacia el intersticio, y esto demora unos minutos, unos 10-15 minutos. Por eso hay un desfasaje en lo que es la glucosa capilar con la glucosa intersticial. Hay diferentes tipos de monitoreo continuo de glucosa, diferentes tipos de dispositivos. Hay dispositivos en tiempo real que miden la glucosa intersticial en el tiempo real, pueden ser utilizados y dar lecturas muy frecuentemente, cada 60 segundos, algunos cada 5 minutos. Hay que calibrarlos con glucosas capilares y hay que tener un glucómetro también, sobre todo cuando va subiendo o bajando la glicemia o en valores extremos. También tenemos dispositivos en tiempo real asociados a bombas de insulina. Este es el dispositivo que mide la glicemia intersticial, que vía Bluetooth manda la información a la bomba de insulina, donde podemos ver en tiempo real en la pantalla de la bomba la glucosa capilar. Hay otros dispositivos que son los de escaneo intermitente o sistema flash. Este es el caso del Freestyle, es el más difundido y ampliamente utilizado en mi país, en Uruguay. Este dispositivo requiere pasar el lector sobre el sensor para tener una lectura de la glucosa intersticial. Es decir, si el paciente no pasa el lector o sobre el sensor, no vamos a tener una lectura. Además, hay otros dispositivos de uso profesional, como este, que son dispositivos que son como un holter de glicemia, que se colocan 3 días, son ciegos, el paciente no puede ver qué es lo que está pasando con su glucosa, pero después van al consultorio del médico, se descarga y luego en conjunto se analizan los datos de la glicemia de esos 3 días. Estos dispositivos, dispositivos, como yo les decía recién, hay una diferencia de tiempo en censar la glucosa capilar, porque la glucosa difunde por el intersticio y hay una latencia de unos 10-15 minutos. Esto puede verse como un conjunto de autos que, si hay estabilidad glucémica, si la glicemia está estable, la glucosa capilar va a ser similar a la glucosa intersticial. Pero ante cambios de la glicemia, cuando la glicemia, por ejemplo, va subiendo, la glucosa capilar va a ser más alta que la intersticial. Con la intersticial hay una latencia y demora en llegar a donde estaba acá la glicemia capilar. Lo mismo cuando va bajando o va descendiendo la glicemia del paciente, la glucosa capilar va a ser más baja que la glucosa intersticial. Estos es un estudio donde se ve la hemoglobina glicosilada con los episodios de hipoglucemia, donde vemos que a menor hemoglobina glicosilada hay más episodios de hipoglucemia. Esto ya lo vimos en estudios desde hace mucho tiempo. Lo importante es ver que esto tiene una distribución en J, quiere decir que los pacientes con hemoglobinas glicosiladas más altas también tienen más hipoglucemias. Esto vinculado fundamentalmente a que tienen peor control metabólico, tienen hiperglicemias tanto como hipoglicemias. En este estudio una intervención fue colocar una monitorización continua de glucosa a los pacientes, donde se ve que el grupo con la intervención aplanó la curva. Si bien sigue habiendo más hipoglicemias en los pacientes con hemoglobina glicosilada más baja, el uso de estos dispositivos de monitorización continua de glucosa permite disminuir los episodios de hipoglicemia en todos los subgrupos. Esto ha determinado un cambio de paradigma en las metas de control, que es el tiempo en rango. ¿Qué es el tiempo en rango? Es, por ejemplo, estos son dos pacientes que tienen una hemoglobina glicosilada similar. Los dos pacientes tienen la misma hemoglobina glicosilada, capaz que tienen 7 de hemoglobina glicosilada,
Pero el paciente B, que es el hombre con la gráfica más azul, tiene episodios de hipoglicemia y de hiperglicemia. En cambio, la otra señora, que tiene la línea gris, se ve que tiene una glicemia más estable a lo largo del día. Estos son perfiles totalmente distintos y tienen una hemoglobina glicosilada igual. Por eso es que ahora se empezó a usar el tiempo en rango, que sale de estos sensores de la monitorización continua de glucosa, nos da el tiempo en rango. Este estudio mostró que a mayor tiempo en rango, acá hay un 70% de tiempo en rango, disminuyen las complicaciones. Acá disminuye la retinopatía, acá disminuye la microalbuminuria según aumenta el tiempo en rango. Esto se ha avalado, se ha consensuado y la ADA pautó que una meta de control para los diabéticos tipo 1 y tipo 2 es tener un 70% del tiempo del paciente en rango entre 70 y 180 miligramos de insulina y solo un 5% de hipoglicemias. Esto es lo ideal de la meta de tiempo en rango al utilizar estos dispositivos. Esto es un estudio donde demuestra que la utilización de monitorización continua de glucosa disminuye la hemoglobina glicosilada, disminuye el tiempo pasado en hipoglicemia, disminuye o aumenta el bienestar general del paciente, aumenta la satisfacción con el tratamiento y disminuye el miedo a la hipoglicemia. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la monitorización continua de glucosa? Es un descenso de la hemoglobina glicosilada, disminución de la variabilidad glicémica, reducción de hipoglicemias totales e hipoglicemias nocturnas, un mayor tiempo en rango del paciente y una mejoría en la calidad de vida. Ahora vamos a ver algo de los dispositivos de las bombas de infusión continua o de infusión subcutánea continua de insulina. Esta fue la primera bomba que se desarrolló, fue en la década de los 70, pesaba 27 kilos y tenía el tamaño de una mochila de marino. Evidentemente esto no prosperó a nivel comercial, pero después sí, en la década de los 70, ya cerca de los 80, se desarrollaron dispositivos ya más aceptados por los pacientes y por los médicos. Este es uno de los primeros dispositivos que se desarrolló en forma comercial. No tenían sensores y no tenían alarmas, por lo tanto, tenían aumento de riesgo de cetoacidosis y de hipoglicemias. Los dispositivos de infusión subcutánea continua de glucosa de insulina son dispositivos que utilizan insulinas ultra rápidas, análogos ultra rápidos, que inyectan cada breves periodos de tiempo, cada 5 minutos o menos, bolos de la insulina. Constan de un reservorio de insulina, una bomba para administrar la insulina, un catéter que se inserta a nivel subcutáneo. Y algunos asocian también un monitor de glucosa continuo y un algoritmo para la administración de insulina. Hay varios tipos de bombas de infusión subcutánea de insulina. Están los tipos estándar. Esta es la Paradigm de Medtronic. Esta fue la primera bomba de infusión subcutánea de insulina que yo conocí. La aprendí a utilizar junto con la paciente que se la trajo del exterior hace ya 12 años. Estas bombas no ven qué está pasando con la glicemia del paciente y administran a dosis fijas, prefijadas, la infusión subcutánea de insulina. Pues tenemos bombas tipo parche que se fijan, no tienen un catéter, la bomba ya tiene el introductor subcutáneo para la insulina y se puede manejar vía Bluetooth desde un teléfono inteligente o otro dispositivo la velocidad de infusión de la insulina. Después tenemos bombas de insulina aumentadas por sensor sin autosuspensión, como esta Animas Vibe, que si bien tiene un lector de glicemia capilar que está conectado a la bomba no aumenta ni disminuye la velocidad de infusión de insulina según las lecturas del lector. Después sí tenemos bombas más modernas, como esta Medtronic,
que se llaman bombas de infusión aumentadas por sensor con autosuspensión. Estas bombas tienen un sensor que vía Bluetooth le pasa la información, y cuando están en hipoglicemia o cuando predicen que va a haber una hipoglicemia, eso se le pone al rango, se prefija cuando uno quiere que vaya a suspenderlo, la bomba suspende la infusión de insulina. Y por último, tenemos las bombas tipo lazo cerrado o híbrido, que son estas, que tienen un sensor, pasa la información a la bomba y no solo se suspende la infusión de insulina cuando hay hipoglicemia, sino que puede predecir el desarrollo de hipoglicemia y además aumenta la velocidad de infusión de insulina en hiperglicemias. A estas bombas, de todas formas, hay que realizar un conteo de hidratos de carbonos, porque la bomba aún no sabe las calorías que uno va a consumir y requieren el conteo de hidratos de carbono, requiere avisarles cuando uno va a hacer ejercicio. Pero es lo más parecido que tenemos actualmente a un páncreas artificial. Están en desarrollo, pero aún no están en el mercado, bombas que además cuentan con glucagón, que para el tratamiento de las hipoglucemias, pero están en las últimas fases de desarrollo. Este es el circuito cerrado híbrido que les hablaba recién, la MiniNet 780, que tiene un modo manual y uno automático. Vemos cómo cuando se presenta una hipoglicemia se suspende la insulina y la glicemia empieza a subir nuevamente. Esto hace que, está demostrado en varios estudios, que disminuyen los episodios de hipoglicemia, fundamentalmente las hipoglicemias nocturnas, pero durante el día también. Todo esto sin aumentar la hemoglobina glicosilada ni la presencia de cetoacidosis por la suspensión de la insulina, porque es transitoria hasta que alcanza nuevamente ciertos niveles y empieza a administrarse nuevamente la insulina. Este sistema de suspensión predictiva de glucosa baja evita más del 80% de hipoglicemias que la suspensión con la glucosa baja. Estos tienen una predicción de hipoglicemia y lo suspende antes de que se genere la hipoglicemia. Y la predicción de la suspensión con predicción de glucosa baja tiene mejores resultados y disminuye la probabilidad de hipoglicemias con respecto a los que no lo tienen. Con estos dispositivos se disminuye el tiempo de hipoglicemia entonces de 9 a 2%, y es importante ver, porque tiene un modo automático, que con el modo automático apagado, muchos pacientes manejan muy bien estos dispositivos, conocen muy bien la enfermedad y pueden utilizarlo con el modo automático o en off, pero está demostrado que aumenta el tiempo en rango con estos dispositivos en tiempo en rango. Bueno, para finalizar, quiero realizar unas consideraciones finales. Bueno, el fin de la terapia diabetológica es reducir el desarrollo de complicaciones y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Y es claro que la terapia clásica no es suficiente y genera hipoglicemias. La tecnología de la diabetes semiautomática y la futuro automática permite mejorar el control metabólico, disminuye la posibilidad de hipoglicemias y sobre todo libera al paciente de la enorme carga del tratamiento, logrando una mejor calidad de vida. Y por último, ningún dispositivo utilizado en el control de la diabetes funciona de manera óptima sin una correcta educación, capacitación y seguimiento. Se dice también que el componente más importante de las bombas es el paciente, es la educación del paciente. Las bombas no son para todos los pacientes, hay que seleccionarlos según el nivel cognitivo y la educación del paciente y qué tan motivados están para la utilización de las bombas. Pero sin duda es el futuro de la diabetes, el futuro próximo es ir cada vez a la utilización de estas nuevas tecnologías. Bueno, espero estén bien y terminen bien este congreso, y nuevamente un saludo para todos, fundamentalmente para Samuel. Hasta luego.
Muchas gracias a todos y cada uno de los participantes por sus brillantes exposiciones. Muchísimas gracias. Es cierto, como ellos han mencionado, que a partir de la pandemia, pues esto ha conllevado a un incremento del número de casos de la diabetes tipo 1. Y bueno, a partir de ello también se han buscado nuevos métodos diagnósticos para poder identificar qué tipo, por ejemplo, los anticuerpos anti-islotes y que podamos nosotros determinar o realizar un diagnóstico precoz de lo que es la diabetes tipo 1. Así también la tecnología, como bien nos ha mencionado el doctor Paverelli, pues ha tenido un rol importante en lo que ha representado el manejo y el seguimiento de la diabetes, que ha sido realmente tan difícil de manejar durante este tiempo de confinamiento, ya que la gente no podía salir de sus domicilios, ya que eran múltiples las variables que se encontraban en juego. Acá el público espectador pues solicitan unas respuestas del doctor Ramírez, si es que se encuentra él en sala, por favor. Doctor Ramírez, ¿usted considera que sería útil la medición laboratorial de algún indicador inflamatorio inmunitario como predictor de complicaciones en pacientes diabéticos? Está sin micrófono, doctor Ramírez, está sin micrófono. Bueno, si alguno de los panelistas, por favor, desea responder. No, Jimena está presente, pero no ha activado su micrófono. Vale. Que sigan con la siguiente pregunta hasta que yo lo llame. Bastante bien. A la doctora Torres, por favor, el mecanismo aproximado para explicar que los pacientes diabéticos son más susceptibles a severidad por COVID es claro. ¿Cuál sería el mecanismo más aproximado para tratar de explicar que los pacientes con COVID-19 serían más susceptibles a tener la diabetes, siendo que existen una base bidireccional? Muchas gracias. ¿Aló? ¿Me escuchan bien? ¿Hay un buen retorno? Yo te escucho. Vale. Y buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, para nuestros panelistas, las preguntas que habríamos realizado eran las siguientes. Una, si consideraríamos la determinación de mediante alguna medición laboratorial de algún factor o indicador inflamatorio o inmunitario para el diagnóstico o para la predicción de la diabetes en los pacientes que desarrollarán diabetes tipo 1 o para el diagnóstico precoz. Está el doctor Rimaz, está la doctora también conectada. Sí. Hola. Buenas tardes. Soy la doctora Shirley Fernández. Me gustaría aportar un poquito a lo del tema de los anticuerpos, ¿no? En la presentación que yo tenía era acerca de la investigación acerca de la prevención de la diabetes. En esta hablábamos de la historia natural de la enfermedad, en la cual se ha determinado que, pues, por ejemplo, en bebés que tienen, no bebés, sino pacientes que tienen genotipo de alto riesgo, principalmente el DRQ8 y el DRQ4, entonces la presencia de los anticuerpos puede verse incluso desde los 6 meses sin desarrollarse la enfermedad. Tenemos que recordar que en la historia natural de la enfermedad hay el estadio 0,
donde es el que está en riesgo genéticamente. Luego está el tipo 1, la presencia de anticuerpos, el estadio 1, perdón, el estadio 2, donde recién se va a presentar las alteraciones de la glicemia, y finalmente el estadio 3, donde se presenta la enfermedad como tal. Entonces, una forma indirecta para poder determinar esto es la medición de los anticuerpos. Entre los anticuerpos más importantes tenemos los anticélulas de los islotes o los IK, los anticuerpos antiinsulina, los anticuerpos antiglutamato descarboxilasa. Entonces, son los que más nos van a ayudar para poder establecer el diagnóstico. Viendo en el sentido de la prevención, se han hecho muchos estudios donde pues se ha visto, digamos, si eres genotípica, si el genotipo es de riesgo, pues a ver qué podemos hacer para prevenir, ¿no? Y luego la presencia de los anticuerpos, que no te dicen exactamente en qué momento va a desarrollar, pero sí la mayoría de los estudios están tratando de ver que en estos pacientes entre el estadio 0 y el estadio 1, hacer la prevención primaria y secundaria para evitar que se desarrolle la enfermedad. Entonces, creo que la pregunta también puede ser respondida con la presencia de estos anticuerpos. Generalmente, el riesgo, como sabemos, aumenta más mientras más familiares y más cercanos sean. Entonces, por ejemplo, en los pacientes gemelos monocigóticos, si tenemos el paciente, el gemelo 1, que tiene la diabetes tipo 1, entonces está indicado hacerle la medición de los anticuerpos y evaluación del genotipo en el gemelo 2. Gracias. Muy amable, muchas gracias. En todo caso, ¿alguien ha tenido la experiencia de utilizar el multiplex? Bien, dando continuación a las preguntas, creo que no se encuentra en ese. Sabemos que este tema de la vacunación o de la inmunización para el COVID-19 se ha cuestionado en algunos pacientes que puedan tener enfermedades inflamatorias de tipo sistémico. Sin embargo, quisiera saber la opinión de ustedes como expertos, ¿cuál es su postura frente a estas recomendaciones? ¿Es que acaso los pacientes que tienen estos factores de riesgo para desarrollar diabetes tipo 1 pueden tener un esquema, deben tener un esquema diferente, o es el mismo esquema al que deben apegarse? Nuevamente yo, Doc. Yo creo, cuando se presentó el tema de la vacunación en COVID, recuerdo que vi una recomendación hecha por la FDA y un análisis que hicieron en pacientes con diabetes tipo 1, en el cual decían que veían las recomendaciones de reacciones adversas a la vacuna. En este caso, lo que hacían era que lo malo es que no podían evaluar porque pues la población en general, comparada con la población en diabetes tipo 1, es francamente disminuida. Sin embargo, ellos decían que aún en la población con diabetes, no había mayor reacciones comparada con el grupo contrario, con un grupo de población que no tiene la enfermedad. Entonces, en ellos la recomendación siempre ha sido el mismo esquema. Yo, la verdad, me apego más a eso, que se debería completar porque consideramos que los pacientes con diabetes tipo 1, al igual que el diabético tipo 2, constituye ser una persona de factor de riesgo. No hay estudios todavía, no sé, porque las poblaciones son mucho más pequeñas, de justificar la suspensión. Bueno, eso lo digo más como pediatra y como endocrinólogo. Gracias. Doctor Saavedra, si usted pudiera complementar la respuesta de la doctora, por favor. Con mucho gusto, doctora. Bueno, voy a poner como ejemplo dos enfermedades sistémicas en las cuales hay una gran producción de anticuerpos: la artritis reumatoide y el lupus eritematoso sistémico. En estas dos enfermedades, los pacientes tienen daño sistémico por la producción de anticuerpos y, sin embargo, el beneficio de recibir la inmunización con la vacuna es superior al probable riesgo de que se produzca algún autoanticuerpo que dañe algún órgano.
Entonces, si en estas dos enfermedades no se ha suspendido la vacunación y no se ha elegido ningún esquema especial, que es el mejor ejemplo de enfermedad autoinmune, no se justifica recomendar a los pacientes con diabetes que no se vacunen. De hecho, en todas las estadísticas, los diabéticos forman parte del grupo vulnerable y ocupan el segundo lugar, detrás de los pacientes hipertensos, cuando evaluamos estas dos enfermedades por separado. Pero si evaluamos al paciente diabético en su integralidad, la mayoría de los diabéticos son hipertensos, la mayoría de los diabéticos tipo 2 sobre todo son obesos, de tal manera que acumulan factores de riesgo para que, si en el caso de que se infecten, van a tener pues alto riesgo de desarrollar no solo síntomas, sino también neumonía y entrada de terapia. Por lo tanto, la recomendación más importante en el grupo de diabéticos, de pacientes diabéticos, es que completen su vacunación y completen sus dosis de refuerzo. Indudablemente, las vacunas que ofrecen mayor eficacia son las vacunas de plataforma de RNA mensajero, como Pfizer o Moderna. Y las vacunas con plataforma de viral, como la Janssen, la Sputnik y la AstraZeneca, tienen una menor eficacia. Pero es importante recalcar lo siguiente, que las vacunas con plataforma viral, sobre todo AstraZeneca, Janssen, se asocian se asocian en algunos casos a problemas trombóticos. Por lo tanto, si el paciente diabético tiene antecedentes de trombosis o tiene secuelas de enfermedad neurológica, es recomendable que no reciba un esquema basado en cualquiera de esas tres vacunas de plataforma viral. Pero sí, no hay ningún problema para que reciba un esquema de vacunación basado en la vacuna de Pfizer o la vacuna Moderna, que son las vacunas que no tienen este riesgo de trombosis agregada. Y segundo, que el por qué son un grupo de riesgo los diabéticos no solamente tiene que ver por el hecho de que tengan un gran número de receptores de angiotensina, sino que también los últimos estudios han demostrado que los pacientes diabéticos cursan con una baja circulación de células madre en sangre periférica. Por lo tanto, esa disminución en la circulación de células madre hace que el daño que produce la hiperglucemia a nivel celular y a nivel de los tejidos, hace que estas células, como están disminuidas, no son capaces de reparar ese daño producido por la hiperglucemia y por lo tanto estos grupos, si se infectan, estos tejidos, si se infectan, van a desarrollar complicaciones. Entonces, es importante en el paciente diabético recomendar que se vacunen y recomendar que mantengan un esquema de refuerzos adecuado cada 5 o cada 6 meses. Muchas gracias, doctor. La palabra, no sé si ahora se me escucha. Adelante. Ahora sí, doctor, adelante. No, desde el punto de vista inmunológico es recomendable la vacuna en realidad. No hay una contraindicación para vacunas y es más, el mismo virus, el virus SARS-CoV-2, desencadena caminos de autoinmunidad o empeora autoinmunidad. Entonces es peor tener COVID sin vacuna, con más riesgo de algunos caminos de autoinmunidad que la vacuna no produce. La vacuna realmente es protectora y es recomendable la vacuna y hay mucho más beneficio, como decía el doctor Saavedra, en la vacuna que en no vacunarse por todas las complicaciones. Respecto a la primera pregunta, no existe un biomarcador en realidad temprano de pronóstico, ¿no? Serían los HLAs, como dijo la doctora Fernández, ¿no? De que tiene HLA susceptible, tiene una mayor posibilidad de esto y habría que hacer un seguimiento y controles en la posibilidad de adquirir diabetes, ¿no? Pero un biomarcador inmunológico en realidad que nos prediga que esto va a pasar no existe. Cuando se producen anticuerpos es que ya la enfermedad está en camino, ¿no? Que la autoinmunidad ya se ha desencadenado. Entonces creo que, como dijo la doctora Fernández, HLA susceptibles es los que habría que vigilar y ver si en algún momento desencadenan diabetes. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más del panel?
Preguntan del público si es que la determinación del péptido C es válida para la diabetes tipo 1 y en qué momento podría realizarse la determinación. ¿Aló? Doctora Alvarado. Adelante, doctora, por favor. Quisiera hacerle otra pregunta al doctor Pavarelli sobre la monitorización continua de glucosa y su utilidad en la diabetes tipo 2, incluso en aquellos pacientes que no tienen uso de insulina. Adelante, doctora. Parece que tenemos mala conexión de internet hoy, ¿no? Doctora, estamos viendo solamente que el doctor Pavarelli creo que ya no está en sala. Estaba en el automóvil cuando se vio en su cámara, solamente que parece que me imagino que debe estar conectándose por su domicilio o tal vez ya no está con nosotros. Ya, está la autora, pero para repetir la autora Torres, para repetir la pregunta que tenía. Doctora Torres, por favor. Sí, podríamos repetir, creo que la pregunta iba de la mano de cuáles podrían ser los otros mecanismos, o cuáles podrían ser los mecanismos en la génesis del daño pancreático, ¿no? Para el desarrollo de diabetes en el SARS-CoV-2, ¿era esa la pregunta? Creo que en parte lo contestó el colega previamente, que más allá del sistema, como habíamos dicho, renina-angiotensina, que habíamos explicado que había una dualidad en ese sistema entre vasoconstricción, fibrosis, antifibrosis, y a través del EK2 es una sustancia que es importante en el balance de este mecanismo. Que cuando el SARS-CoV-2 ingresa a la célula pancreática, utiliza y inhabilita, digamos, a la ACE2, y con eso estaría produciendo un daño en la célula pancreática y una disminución de la secreción de insulina, con lo cual por este mecanismo sería uno de los mecanismos más importantes, por lo cual es el SARS-CoV-2 predispone entonces al desarrollo de diabetes. Más allá de lo que explicaba también recién el colega que tomó el tema del EK y sumó lo de las stem cell que estaba comentando recién. Creo que era algo de eso la pregunta, ¿no? Así es. Así es, queridos amigos de la SOVAT, queridos disertantes, queridos maestros, muchas gracias por brindarnos toda su experiencia, todos sus conocimientos, con la mayor apertura posible para nuestros amigos expectantes. Agradecemos haber estado atentos a esa jornada maratónica del primer día del evento, y los invitamos el día de mañana a continuar con nuestros temas de interés nuevamente a partir de las 9 de la mañana. Por favor, seamos puntuales y nuevamente darles las gracias a todos por su cordial asistencia y por todos los conocimientos impartidos. Una y mil gracias. Que tengan ustedes muy buen descanso.